Hola, hola mis amores, bienvenidas a Crochet y Tejidos. Para el día de hoy les traigo una hermosa puntada y vamos a implementarla en una hermosa diadema. Vamos a estar utilizando macramé de 2 milímetros de grosor. Yo voy a utilizar estos dos tonos que ven aquí, ¿sí? Voy a tejer con un gancho 2.0 para que me quede cerrada la puntada. Entonces lo que vamos a tener en cuenta va a ser perímetro cefálico o la circunferencia de la cabeza. Es todo lo que vamos a necesitar. En este caso lo voy a hacer para una niña entre 4 y 5 años. Entonces voy a iniciar tejiendo con una cadena de aproximadamente 26 centímetros. Esto viene siendo como 60 cadenas más o menos en este material. Si vas a trabajar un material diferente, te recomiendo medirlo con una cinta métrica. Entonces, antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita, si no lo has hecho, para que así te lleguen las notificaciones de mis tutoriales. Vamos a iniciar aquí, vamos a acercar un poquito más la cámara para que puedas seguir el paso a paso. Voy aquí. Cadena. Entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y voy a tejer hasta tener más o menos 26 centímetros. Si lo vas a hacer más grande, pues debes tener en cuenta que la cantidad de cadenas van a ser más o en centímetros también va a aumentar. Vamos a continuar hasta tener los 26 centímetros. Bueno, ya aquí tengo mis 60 cadenas que dan 26 centímetros. Voy a empezar aquí. Voy a levantar 1, 2, 3 y 4. Me salto una y en la siguiente punto alto. Una cadena, me salto un punto de base y en el siguiente punto alto. Cadena, me salto un punto de base y en el siguiente punto alto. Cadena de separación, un punto de base y en el siguiente punto alto. Una cadena de separación, me salto un punto de base en el que sigue punto alto. Y así voy a continuar hasta terminar toda esta vuelta. Hasta terminar. Ya que terminé la vuelta, miren, me va a quedar así. Vamos con la siguiente y levanto 1, 2, 3 y 4 cadenas. Giro mi tejido, lazada, y aquí donde dice el punto alto, ahí mismo, punto alto. Y aquí lo que voy a hacer es repetir la vuelta anterior. Cadena de separación, donde está el punto alto, punto alto. Cadena de separación, donde dice el punto alto anterior, ahí mismo, punto alto. Cadena de separación y sobre el punto alto, un punto alto. Y aquí estoy repitiendo lo que hice en la vuelta anterior. Bueno, ya he completado mis dos vueltas, como les dije, de igual manera. Mire cómo debe quedarme. Ahora vamos a iniciar con lo que sería nuestro motivo. Vamos a hacer lo siguiente. 1, 2, 3 cadenas, giramos. Y una cadena de separación, serían 4. Lazada, y aquí donde está el punto alto, realizamos nuevamente punto alto. Ahí. Ahora vamos aquí. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Nos vamos a ir aquí, a este punto de aquí. ¿Bien? Al final de esta vuelta anterior, y vamos a entrar aquí y deslizamos. Un punto más deslizado y giramos. Lazada, entramos dentro de los 5 puntos y vamos a trabajar medios puntos.
2, 3, 4, 5 y 6. 7 medios puntos. ¿Sí? Me va a quedar así. Lazada en el siguiente punto alto, un punto alto, sin cadena de separación. Ahora sí, cadena de separación y en el siguiente punto alto, un punto alto. ¿Ven? Ahora repito nuevamente los 5 puntos los 5 puntos cadena. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a trabajar sobre el punto anterior. No sobre este, sino sobre este que hice aquí. Aquí donde está este, me voy al de abajo. Y voy a pasar mi aguja por detrás. ¿Ves? Ahí, por detrás. Y deslizo. Vuelvo y deslizo y giro. Lazada y sobre los 5 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lazada sobre el punto alto que sigue, punto alto. Cadena de separación y en el siguiente punto alto. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y voy a trabajar sobre este punto de aquí. Me voy a ir a la parte de atrás, siempre por detrás, y voy a deslizar. Deslizo por uno, deslizo por el siguiente y vuelvo a deslizar. Giro, lazada y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lazada y en el siguiente punto alto, un punto alto. Cadena de separación y en el siguiente punto alto. Y voy a repetir uno más. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y me regreso aquí sobre el primer punto alto por la parte de atrás y voy a deslizar. Nuevamente entro y deslizo. Deslizo una y deslizo dos. Giro, lazada y vamos aquí nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lazada sobre el punto alto que sigue, punto alto, punto cadena y sobre el punto que sigue, punto alto. Y eso es todo lo que vamos a hacer, chicas, hasta terminar toda la vuelta y nos va a ir quedando así. ¿Ven? Bueno, chicas, ya aquí he terminado. Miren cómo me ha quedado esta primera parte. ¿Ven? Ahora voy a cortar aquí mi hebra y voy a colocar el tono blanco o el siguiente tono con el que ustedes vayan a trabajar. Vamos a hacer aquí un nudito deslizado para evitar que se nos suelte.
y vamos a pasar aquí y levanto aquí 1, 2, 3 y 4 cadenas. Voy a girar y ahora voy a tejer de este lado al revés, lazada, y voy a ir al siguiente punto alto, que sería este de aquí. Ya este primero lo he tejido, así que voy a ir ahora al segundo y punto alto. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y ahora esta la voy a unir aquí donde tengo el primer punto. ¿Ven? Recuerden que siempre retrocedemos un punto. En esta ocasión nos toca aquí. ¿Ven? Entonces voy a ir aquí y voy a deslizar. Deslizo una vez más y voy a empezar a tejer aquí puntos medios o medio punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ajustamos, y 7. Lazada, tomo el siguiente punto alto y punto alto, cadena de separación, y en el siguiente punto alto volvemos a realizar punto alto. Y levanto nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora lo voy a unir donde me voy a retroceder el mismo punto, ¿ves? Este de aquí, sobre el que está debajo del blanco anterior, no este sino este de aquí. Bueno, voy a ir aquí abajo y voy a deslizar el punto. Perdón, nuevamente me ubico aquí. ¿Ven? Voy a tomar esta parte de aquí, el pie de este punto, ahí, y deslizo. Nuevamente deslizo, giro, lazada, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lazada, y tomo el siguiente punto alto, y sobre ese punto alto un punto alto, cadena de separación, y en el siguiente un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Como siempre tengo que tomar el punto alto anterior, giro, entonces sobre este punto, ¿ven? No voy a tomar el pie del blanco sino el pie del punto que está abajo, ahí, deslizo, vuelvo y deslizo, giro, lazada, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lazada, y nuevamente sobre el punto alto que sigue un punto alto, cadena de separación, y en el que sigue punto alto. Y aquí estamos repitiendo lo mismo, chicas, solo que la primera parte la vamos a ir realizando de la parte de atrás. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente retrocedemos un punto, que es este de aquí, y tomamos el punto de abajo, no donde muere el blanco o donde inicia, sino en el siguiente. Tomo por detrás, por debajo, y deslizo.
Se me soltó. Nuevamente entro y deslizo, vuelvo y deslizo y giro, lazada, y empiezo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de aquí en adelante es repetir y repetir lo mismo. 1, cadena, y en el siguiente punto alto. Y así vamos a continuar. Y miren cómo va a ir quedando. Es así como nos debe ir quedando. Ahora yo voy a hacer un total de 3 vueltas. Después de esta blanca voy a colocar una de este mismo color, pero si ustedes la quieren más ancha, simplemente tienen que seguir dando vueltas realizando el motivo. Bueno, mis amores, ya aquí he terminado la hilera blanca. Miren, así es como debe ir quedando. Queda muy bonita. Ahora vamos a colocar nuestra última vuelta de este mismo tono, de tal manera que el blanco nos quede en el centro. ¿Listo? Vamos a cambiar el tono y vamos a subir nuevamente 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Lazada. Y donde tengo el punto alto o el siguiente punto alto, allí voy a realizar nuevamente punto alto. Y ahí tengo mis primeros 2 puntos altos. Bueno, luego de mis 2 puntos altos realizo aquí 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Ahora estas 5 cadenas las voy a unir aquí. Voy a girar y me voy a ir aquí donde empieza el punto blanco. Ven, ahí voy a entrar y voy a deslizar 1 y deslizo nuevamente 2, giro y voy a tomar lazada y empiezo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y parece que fuera a quedar más largo que este, pero a la hora de unirlo acá, lazada y el siguiente punto alto, allí punto alto, y él debe cerrar hacia adentro. ¿Ven? Entonces va a quedar todo parejito. Cadena de separación, lazada, y en el siguiente punto alto, que es el que está detrás de este, aquí punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y me regreso a este punto alto de aquí, el blanco. Tomo por detrás o por debajo, hay que buscar la entrada, ahí, y voy a deslizar. Deslizo 1 y 2, giro, lazada y empiezo nuevamente con los medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí. Voy al siguiente punto alto y punto alto. Cadena de separación y en el siguiente punto alto, punto alto. Y aquí voy a continuar repitiendo lo mismo. ¿Ven? Entonces ya saben que después de levantar las 5 cadenas, retrocedo un punto. Tocaría aquí donde empieza o donde muere el punto blanco. Siempre los voy a ir pegando allí. Y aquí estoy repitiendo la misma vuelta que realicé aquí, la primera. Voy a hacer una más
1, 2, 3, 4, 5 cadenas, regreso un punto, aquí donde empieza el punto blanco, y voy a deslizar, vuelvo y deslizo, giro, lazada, y 1, 2, 3, 4, 5, ajustamos, 6 y 7, lazada, y en el siguiente punto alto corresponde punto alto, cadena de separación, y en el siguiente punto alto, es este que tengo aquí, punto alto. No nos podemos saltar puntos, chicas, porque si no, no nos van a alcanzar y nos va a quedar el punto incompleto. Y así vamos a continuar. Bueno, aquí en este borde, chicas, vamos a colocar el mismo que hicimos al inicio, de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4 cadenas, giro, y donde está el punto alto, un punto alto, cadena, en el siguiente punto alto, un punto alto, y vamos a repetir la vuelta que hicimos al inicio, que es esta de aquí: punto alto, cadena, punto alto, cadena, y así vamos hasta finalizar toda la vuelta, cadena, punto alto, y nos va a ir quedando así. Bueno, ya aquí he terminado el borde, chicas, miren, me quedan ambas de la misma forma. Y ahora aquí en esta parte vamos a continuar, levanto 3 cadenas, y en este espacio del cuadrito que está aquí, 1 y 2 puntos altos. En el siguiente, 1, 2 y 3 puntos altos. Y ahora en cada cuadrito voy a ir tejiendo de 3 puntos altos, y de esta manera vamos a continuar en cada cuadrito. Miren, aquí donde está el blanco, punto alto blanco, 1, 2 y 3. En el siguiente, 1, 2 y 3, así hasta terminar. Bueno, para la siguiente vuelta levantamos 4 cadenas y saltamos 1, 2, y en la tercera punto alto, en el mismo espacio realizamos punto alto, nuevamente cadena de separación, 1, 2, y en la tercera 2 puntos altos juntos, y así vamos a continuar. Cadena de separación, 1, 2, y en la tercera 2 puntos altos en el mismo espacio, cadena de separación, y sobre el último punto, que es la cadena, un punto alto, 1, 2, 3, 4 cadenas, giramos, y aquí donde tengo este espacio, 1 y 2 puntos altos, una cadena de separación, en el siguiente espacio 2 puntos altos, 1 y 2, una cadena de separación, y sobre la cadena punto alto, y así vamos a ir realizando con el fin de ir disminuyendo. 1, 2, 3, 4 cadenas, giro el tejido, en el siguiente espacio, que es este, 2 puntos altos en el mismo espacio, y una cadena de separación sobre las 3 cadenas de inicio, punto alto, y aquí 1, 2, 3 cadenas, y sobre esta cadena punto alto, y aquí vamos a tejer, chicas, lo que sería el lacito con el que vamos a amarrar la parte de atrás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a realizar una cadena del largo que deseemos. Ya el largo es decisión de cada quien. Vamos a realizar una cadena. Aquí está la cadena.
mi largo. Ahora lo que voy a hacer es regresarme tejiendo un punto deslizado en cada cadenita anterior, así, para que nos quede un poquito más gruesa. Una vez finalicemos esta vuelta aquí con la cadena, pues cortamos e iniciamos en el otro extremo de la misma forma en que realizamos este. ¿Listo? Entonces así nos vamos a ir regresando por toda la cadena, solo punto deslizado. Aquí, chicas, miren, ya he llegado aquí, corto hebra y esta colita pues tengo que esconderla dentro del tejido y es así como me va a quedar. Ahora de este extremo vamos a hacer lo mismo como hicimos aquí. Bueno, mis amores, miren, es así como queda nuestra diadema. Es una puntada muy hermosa y aparte de la diadema, chicas, podemos aplicar este hermoso punto en un gorro, en una coletera, y queda muy pero muy hermoso. Entonces, chicas, no siendo más, espero que sea de su agrado, que puedan compartir y dejar sus comentarios. Las espero en un próximo tutorial.